¿Cómo están? Soy Maximiliano Avelino, soy ayudante alumno en la cátedra de Derecho Constitucional de Gargarella Tower Sons en la que están inscritos, y en este breve video vamos a hacer una introducción al derecho a la autonomía personal y también una introducción a un tema muy polémico que es la legalización de estupefacientes para consumo personal, haciendo referencia a la laberíntica historia jurisprudencial de la Corte Suprema al respecto. Así que empecemos hablando del derecho a la autonomía personal, que está consagrado en nuestra Constitución en el artículo 19. Este artículo constituye el núcleo liberal de nuestra Constitución, expresa en el más alto grado las intenciones liberales de algunos de los representantes que crearon la Constitución en 1853. En particular, el derecho a la autonomía personal busca asegurar la capacidad que tenemos todos nosotros de elegir nuestros ideales autorreferentes de excelencia personal, es decir, nuestros ideales sobre lo que es el buen vivir, sobre lo que pensamos que es una buena vida, y de utilizar estos ideales para desarrollar nuestro plan de vida. Conforme a estos ideales, desarrollar nuestro plan de vida en la realidad. De esta manera es que el artículo 19 establece que las acciones privadas de las personas que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública ni perjudiquen a un tercero están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley ni privado de lo que ella no prohíbe. Es importante también al hablar de autonomía señalar la diferencia entre la esfera íntima de la persona y la esfera privada. La esfera íntima hace referencia a aquel ámbito espacial que está fuera del alcance de los ojos de la mirada de terceros. Por ejemplo, la casa de cada uno. Terceras personas no pueden ver lo que hago dentro de mi casa, es un ámbito íntimo. Por otro lado está el ámbito privado de la persona y está compuesto de las acciones privadas que desarrollen esos ideales que nombré antes acorde a su plan de vida. Por ejemplo, una pareja gay que va caminando por la calle está desarrollando una acción privada, que es expresar su sexualidad conforme a sus gustos particulares en la vía pública. Y está respetando el principio de daño. ¿Qué es el principio de daño? El principio de daño es eso que leímos un poquito antes en la redacción del artículo 19, que establece que las acciones privadas de las personas que de ningún modo ofendan al orden y la moral pública ni perjudiquen a terceros están exentas de la autoridad de los magistrados. Este principio está basado en el principio de daño o harm principle, escrito por John Stuart Mill en su obra sobre la libertad, uno de los más grandes pensadores liberales, el cual establecía precisamente esto, que las acciones de las personas que no dañen a terceros deben hallarse por fuera de la injerencia estatal, para así permitir un desarrollo pleno de los planes de vida de las personas. Ahora bien, con respecto al artículo que mencionamos anteriormente, el artículo 19, existen ciertos problemas interpretativos, en particular sobre el alcance de la palabra daño y de los términos moral pública y orden público. No voy a meterme de manera profunda en estas cuestiones, pero sin embargo quería mencionar algunas cuestiones particulares, algunos ítems sobre la palabra daño. Está claro que no toda afectación del mundo constituye un daño. Por ende, aquel daño que permita la injerencia estatal en la esfera privada de las personas, debe ser de carácter esencial, debe resultar fundamental de tal manera que afecte el desarrollo de vida de la persona que aduce el daño. Es importante también presuponer la validez del plan de vida de cualquier persona, la validez de todo plan de vida a priori, presuponerla. En relación al artículo que mencionamos anteriormente, el artículo 19, cabe aclarar ciertas cuestiones interpretativas que acarrea. No voy a meterme profundamente en estos temas, sin embargo sí quería mencionarlos. Los problemas interpretativos principales del artículo 19 son las cuestiones referidas al significado y amplitud de las palabras, los términos daño, moral pública y orden público. En particular sobre la palabra daño, está claro que no toda afectación del mundo a causa de una acción constituye un daño. El daño
debe ser esencial aquel daño que permita, que habilite la injerencia estatal en la esfera privada de vida de las personas. Debe ser esencial, debe afectar fundamentalmente el plan de vida de la persona dañada de manera tal que no permita continuarlo, por ejemplo. A su vez es importante presuponer la validez a priori de todos los planes de vida, para no incurrir en violaciones al derecho a autonomía personal de tales personas. También debemos tener en cuenta que no se puede aducir un daño a causa de la intolerancia de una persona al plan de vida de otra. Ese daño no es permitido. Y en el mismo sentido, en cuanto a los términos orden público y moral pública, esta es una cuestión bastante compleja, ya que en principio es muy difícil definir qué es la moral pública, qué es el orden público. Parecen conceptos bastante etéreos, que no se llevan bien con una determinación precisa de la palabra daño. De hecho, esta configuración del artículo 19 es así a causa del nacimiento de nuestra Constitución, como lo vieron ya en la clase 1, aquel pacto liberal conservador que balanceó los intereses liberales con los intereses conservadores y terminó dando nacimiento, creando nuestra Constitución. Los términos orden público y moral pública no parecen ser demasiado liberales en ese sentido, y sus interpretaciones han dado lugar a muchos problemas. Muy irrelevante y muy polémico, que demuestra la relación de tensión existente entre el derecho a la autonomía personal y la delimitación del significado daño que habilitaría la injerencia estatal en estas acciones privadas, es la legalización del consumo de estupefacientes para uso personal. En particular, como les mencionaba antes, la Corte Suprema tiene una larga historia jurisprudencial al respecto, una larga y enrevesada historia, y para comenzar deberíamos remitirnos al año 1974, durante el gobierno de Isabel Perón. Allí tal gobierno emite una ley, la número 20.744, que prohibía el consumo de estupefacientes para uso personal. Este criterio fue sostenido por la Corte Suprema en el fallo Colavini de 1978. Recién en 1986, unos cuantos años después, y además en un contexto democrático, ya que la última dictadura termina en 1983, en el fallo Basterrica, la Corte Suprema falla a favor de la legalización del consumo de estupefacientes, declarando la inconstitucionalidad del artículo pertinente de dicha ley que la prohibía. El fallo Basterrica trataba sobre un guitarrista del rock nacional, Gustavo Basterrica, el cual había sido encontrado con un par de gramos de marihuana, y su defensa interpuso un recurso extraordinario ante la Corte para que entendiera sobre el caso. Ahora bien, contradiciendo el criterio jurisprudencial asentado por la Corte en el fallo Basterrica, en 1989 se sanciona la ley 23.737 que vuelve a penalizar dicho consumo. Y es más, la Corte menemista va a usar este criterio en el fallo Montalvo de 1990 y va a volver a penalizar el consumo. Recién, 23 años después, en un fallo del 2009 que se llama Arriola, que es el punto principal de este video, la Corte va a volver al fallo Basterrica, va a volver a la postura tomada del fallo Basterrica por el voto mayoritario y va a legalizar el consumo de estupefacientes. Los hechos de este caso son más o menos los siguientes. Un par de personas habían sido encontradas en Rosario con muy pocos gramos de distintas drogas, marihuana, cocaína, y habían sido apresados por la policía, y en virtud de la ley que estaba vigente y el criterio de la Corte también, vale decirlo, fueron apresadas. Su defensa interpuso un recurso extraordinario federal a la Corte Suprema, aduciendo que, como la Corte tenía una nueva composición de miembros, debía sentar un nuevo criterio referente a la cuestión, aduciendo también que la penalización del consumo de drogas de la tenencia de drogas, para consumo personal, violaba la esfera privada de estas personas, de los imputados, que se halla, gracias al artículo 19, exenta de la injerencia estatal. La Corte, del fallo Arriola, además de esgrimir
otros argumentos, como por ejemplo la reforma constitucional de 1994, que como saben brindó jerarquía constitucional a diversos instrumentos internacionales de derechos humanos. En mi opinión personal, lo más relevante del fallo Arriola está en el considerando 10, que remite al fallo de Basterrica, ¿se acuerdan que nombré ese caso? En particular al voto del juez Santiago Petracchi. En aquel fallo, el juez Petracchi había fallado a favor de la despenalización del consumo de estupefacientes para uso personal, siendo que dicha penalización violaba la esfera privada de las personas y componía una actividad del Estado de carácter perfeccionista, es decir, que el Estado imponía ciertos valores, ciertos ideales sobre lo que es la buena vida sobre los ciudadanos a través de dicha penalización. Es importante también señalar el momento en que se encontraba la Argentina en ese entonces, por el año 1986, donde la Corte falla en Basterrica, apenas recuperándonos de la última dictadura militar. El Estado argentino necesitaba un norte, una guía clara sobre a partir del cual construir de nuevo el Estado de Derecho argentino tan vapuleado. Y Petracchi señala esto precisamente en su fallo, que este norte, esta carta de navegación que necesitaba el Estado argentino, no es otro que el artículo 19, que la libertad, el derecho a la autonomía personal consagrado en el artículo 19, y este artículo él lo nombra el punto neurálgico, la piedra angular de todo el andamiaje, de todo el ordenamiento jurídico argentino. Petracchi también señala lo que hablamos anteriormente sobre la importancia de diferenciar entre moral privada y moral pública. Si una persona quiere consumir estupefacientes de manera personal, para uso personal, no daña a terceros ni tampoco daña la moral pública, simplemente es una acción privada que se halla fuera de la injerencia estatal, fuera de la injerencia de terceros. Petracchi también señala en este fallo, además de las críticas al perfeccionismo, que las personas son fines en sí mismos y por ende no pueden ser utilizadas por el Estado para conseguir el bien común. Esa es la premisa del utilitarismo, que es una corriente de pensamiento, una corriente filosófica que establece eso precisamente, que lo correcto es siempre perseguir el bien común. Y el problema es que a veces el bien común es contradictorio con los intereses personales, individuales de las personas. De hecho, hay autores como Ronald Dworkin o Carlos Nino que establecen que los derechos son una suerte de comodín, de carta que uno juega ante el utilitarismo, ante estas acciones estatales, y ganan siempre. Petracchi señala que si el hecho de estar bajo el efecto de estupefacientes facilita la producción de ilícitos penales, lo que va a tener que hacerse es perseguir tales ilícitos penales, tales delitos cometidos, y no perseguir el consumo de estupefacientes solamente porque suponen un riesgo abstracto, un preludio al delito. Y finalmente, para terminar, Petracchi también señala algo muy interesante en su fallo, que es el derecho a equivocarse. ¿Qué significa este derecho? Es muy redundante, básicamente es el derecho a elegir erróneamente. ¿Cuál es la cuestión? Que cada persona tiene derecho a desarrollar sus planes de vida y a equivocarse, a errar, a aprender y corregirse, pero es la persona misma la que tiene que tomar esas decisiones, no pueden ser impuestas desde el Estado.